¿Te ha pasado que ves a tu ex hacer con alguien más eso que te hubiera gustado que hiciera contigo? Tener todos los cambios que tú esperaste, dar la relación que te hubiera gustado que tuvieran. Este es el episodio para ti. Hoy te voy a estar hablando de qué pasa cuando tu ex sí hace esos cambios que te hubiera gustado que hiciera. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga, tanatóloga y terapeuta de pareja. Me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy vamos a estar hablando de qué pasa cuando tu ex sí hace esos cambios que te hubiera gustado que hiciera. O ves que está teniendo con la siguiente pareja que tuvo después de ti, todo eso que a ti te hubiera gustado vivir. Esto es una situación muy dolorosa y puede desatar diferentes sensaciones en ti que quiero poder abordar el día de hoy. Les he platicado, y esto se los platico desde mi experiencia, se los cuento desde el lugar más transparente. No tengo la verdad absoluta, nunca he pretendido tenerla. Les hablo desde mi experiencia profesional. Llevo estudiando y trabajando el tema del amor y el desamor por más de 10 años. Me encanta, me apasiona. He acompañado a cientos de personas en su duelo y a través de retiros, citas, la membresía, grupo de apoyo, en fin, de diferentes lugares. Y desde aquí te comparto mi experiencia. Esto es lo que yo he visto y es lo que yo creo y lo que yo también he vivido. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona realmente sí hace esos cambios que te hubiera gustado? Es muy doloroso porque, y eso también es esta idea de que existen este tipo de casos que sí hay ese cambio. Por supuesto que creo en el cambio, pero puede ser un poquito complicado porque muchas veces lo que yo he visto es que constantemente cuando alguien se queda en una relación más tiempo del que le gustaría es porque tiene la esperanza de que su ex sí haga esos cambios, que sí tenga esas conductas, y entonces se quedan más tiempo esperándolo y se quedan años. Y bueno, yo también me he quedado esperando que haya algún cambio y el cambio no llega, y entonces decimos como bueno, nunca va a cambiar. Y desde mi perspectiva, muchas veces de verdad que no hay el cambio que tú quieres, porque una persona va a cambiar cuando quiere, en el momento que quiere, de la forma que quiere, y tiene que reconocer que debe de haber un cambio. No puedes convencerle, no puedes hacer que cambie. Es como puedes llevarlo hasta, le puedes dar herramientas, inclusive como terapeuta, le puedes dar herramientas, pero si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Y eso pasa mucho en el tema de pareja. Queremos que cambie, no cambia. Y la verdad es que muchas veces es que los cambios que quisiéramos no ocurren, ni siquiera con la siguiente pareja. Por ejemplo, si era una persona que tenía miedo al compromiso y, no, es que me da miedo que le dé todo ese compromiso a alguien más, y resulta que, pues bueno, terminas y te das cuenta. A mí me ha pasado que relaciones anteriores como no, sigues sin tener ese cambio. Pero ¿qué pasa cuando sí hay ese cambio? ¿Qué pasa cuando tu ex tiene esos cambios por los que tú esperaste, los que aguantaste más tiempo del que te hubiera gustado, y te das cuenta que lo está teniendo con alguien más? ¿Qué es lo que pasa? Puede ser a lo mejor una persona en la membresía, que justamente trabajamos en las sesiones grupales de mi ex. Estuvimos tantos años juntos, nos separamos y conoció a alguien más, bueno, por la persona por la que terminó la relación, y a los meses ya se van a casar, ya le dio anillo, y después de que estuvimos juntos en una relación por muchos años. Y eso puede ser muy doloroso. Así que vamos a hablar, primero que nada, es muy común que cuando vemos que nuestra expareja está teniendo esos cambios, está teniendo esos comportamientos con la pareja actual, es común creer que es porque algo nos faltó o nos sobró, en algo no fuimos suficientes. Entonces, no tuvo esos cambios por mí, no tuvo esos cambios porque yo no soy suficiente, porque no me quería lo suficiente, porque no quería, no veía mi valor o lo que fuera.
y sentimos que es por nosotras o nosotros. Y esto es muy doloroso porque partamos con que una persona no va a cambiar si no lo decide y no puedes obligarle a cambiar. No puede, o sea, por ejemplo, preparando este episodio yo pensaba mucho en una relación de la que les he hablado abiertamente y es una relación donde yo estuve muchos años y esta persona, que le tengo mucho cariño, pero era infiel, era una persona que era infiel. Dice mi mamá un término que me parece muy curioso, que dice como muy coscolino, muy coscolino. Eso es de las abuelas, pero como que era ojo alegre y era un tipazo, tenía muchas cosas muy bonitas la relación, pero era infiel y yo sabía que yo no quería estar con alguien así. Bueno, me enteré de las infidelidades después, ese es tema de otro episodio, pero a lo que quiero llegar con esto es que justo la siguiente relación después de mí nunca fue infiel. Nunca fue infiel, se dio cuenta que no quería seguir haciendo daño, que se había perdido la relación por estos temas, porque bueno, cuando existía la posibilidad de regresamos, no regresamos, fue que me enteré de todas las infidelidades y bueno, o sea, definitivamente pues no. Pero a lo que quiero llegar con esta experiencia es que muchos años después nos tomamos un café, muchos años después platicamos, él ya había terminado esa relación, no por una infidelidad, y nos pusimos a platicar de lo que había sido. Y justo, y se los he platicado, que él me dijo como, me dolió tanto que por mis errores no pudiéramos regresar o eso le haya dado como el punto final en nuestra relación, que decidí que nunca más quería hacer eso, nunca más quería hacerle eso a alguien ni hacerme eso a mí. Y eso me llevó a decidir que ya sé lo que se siente la infidelidad, no lo quiero volver a hacer. Y yo me pude haber quedado ahí 1000 años, pero en este caso en particular, en este caso que yo sé que cada caso es diferente, en este caso en particular fue por el error y el dolor que trajo ese error que decidió no volverlo a hacer. Entonces tal vez yo me pude haber quedado ahí 20 años y él lo hubiera seguido haciendo porque no había sentido el dolor de ese aprendizaje en particular. No significa que tiene que pasar para que la persona cambie, para nada. O sea, no es como que tienes que pasar por ese dolor, pero en este caso así fue. Entonces, es muy fácil poderme tomar personal como que no, es que yo no me amaba lo suficiente o yo no era suficiente o yo no ABC, lo que sea que nos cuenta la cabeza. Y en este caso lo puedo ver desde un lugar muy compasivo y puedo entenderle a él y también me pongo en mis zapatos de ese entonces, puedo entender, bueno, él aprendió porque algo le dolió muchísimo. Y ahí no era para mí tampoco, porque si hubiera sido, ahí hubiera sido, y no fue. O sea, cuando me enteré de todo, cómo se dieron las cosas, que luego ya se los platicaré en otro episodio. Y esto es solamente un ejemplo, porque yo cuando estaba pensando en qué pasa cuando sí hay el cambio. ¿Qué pasa? O sea, tanto tiempo yo esperé que no fuera infiel, o sea, bueno, que yo no sabía que era infiel, pero que fuera así como ojo alegre, tanto tiempo lo esperé. Y resulta que pasó, pero ya no conmigo, pasó con alguien más y pudo tener esos cambios que ya tanto anhelaba. Entonces, lo que es muy importante, de lo que quiero partir, es que alguien más cambie o no cambie, no tiene nada que ver con tu valor. O sea, porque queremos convencer a la otra persona de cambiar para poder ver ahí, es que si realmente cambia, entonces sí soy valiosa. Entonces sí, como si tuviéramos ese poder que tiene que ver también, si lo exploramos más a fondo, con este ego de que yo puedo hacer que esa persona cambie. Si tan solo se diera cuenta, y lo hablaba en el episodio pasado, de cuando nos enamoramos del potencial y queremos que cambien y queremos que sanen, y si tan solo sanaran y si tan solo cambiaran, todo sería perfecto y queremos que podamos hacer algo al respecto, pero no podemos hacer nada. Es muy desgastante intentar cambiar a alguien. ¿Y qué pasa cuando estos cambios sí ocurren pero con alguien más? El primer punto es recordar que no tiene nada que ver contigo, no tiene que ver nada con tu valor. A veces, como en este caso que les platico desde mi experiencia, a veces somos parte de ese camino para que la persona crezca, para que la persona aprenda. Y lo mismo pasa con nuestras exparejas y es algo que te quiero invitar a reflexionar. ¿Qué has aprendido tú de tus relaciones anteriores? Que si no hubieran pasado por tu vida, no tendrías estos cambios, no tendrías estos aprendizajes que tal vez hoy valoras muchísimo. Algo que a mí me gusta mucho hacer es, bueno, hice una lista de las personas que fue mi pareja y qué había aprendido de cada quien. ¿Qué
qué valor, y no me refiero a valor moral, sino algo que le daban valor, que es algo que yo había aprendido de cada uno, ¿no? Por ejemplo, de mi exnovio, de algunos, o sea, como la disciplina, el compromiso, la bondad, como cosas que hoy me gustan, que he aprendido, que adopté estando con otra persona. O que también, por el otro lado, ahora puedo tener una relación mucho más saludable por los aprendizajes que me dejó el dolor de ciertas relaciones, el darme cuenta que yo me estaba dejando en último plano, el darme cuenta que que no tenía amor propio, y el tener amor propio también me permite tener relaciones más saludables. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que es normal que sientas que es porque te faltó, porque te sobró, porque no fuiste suficiente, pero no tiene nada que ver con eso. A veces también estamos en diferentes momentos de la vida. A veces, y una vez me lo decía mi hermano y me gustó muchísimo, porque en el amor algo que es muy importante es el timing de estar en el momento en sincronía, que queramos lo mismo, porque a veces, y me pasaba con una paciente que me decía que no, el amor lo puede todo. O sea, si nos queremos, ¿por qué no se puede? Y porque a veces no se puede, porque a veces la otra persona está en otra cosa. Y mi paciente tiene una hija que ya es adolescente y empezó a salir con alguien que tiene hijitos chiquitos que viven en otro país, y ella quería poder mantener la relación de larga distancia, porque aparte ni siquiera viven en la misma ciudad, y que funcionara, porque el amor todo lo puede. Y él le dijo, no, porque mi tiempo ahorita está en poder estar con mis hijos, en poder viajar al país donde están mis hijos. O sea, como me encantaría estar contigo, pero en este momento no tengo nada que ofrecerte. Y eso es el timing también. Y entonces puede ser que en unos años o en unos meses conoce a alguien más con quien sí decide tener una relación, y no tiene nada que ver con que mi paciente no sea suficiente. Es que a veces también es el timing. A veces también son las circunstancias. A veces estamos en otro lugar para poder invertirlo en una relación, para poder hacer los cambios, y a veces no. Y no tiene que ver nada con tu valor. Y te lo digo desde el lugar más amoroso y más compasivo, porque sé lo horrible que se siente pensar que tú eres responsable de que la otra persona no cambió, que encontró a la persona correcta. Y a veces me he encontrado con estos mensajes justamente en redes sociales que hablan de, bueno, es que si no hizo esto contigo, si no tuvo este cambio, es porque tú no le gustabas, es porque no te quería a ti. O sea, no necesariamente. Es muy doloroso pensar eso, como wow, yo no fui lo suficientemente importante, valiosa, amada para que hiciera los cambios. O sea, como si fuera tu responsabilidad que la otra persona cambiara, cuando son un montón de cosas, y el primer paso es darse cuenta. Y puede ser que sí, que a lo mejor no sé, que no quería el compromiso en el momento en el que estaba contigo, y después la vida pasó y está con alguien más con quien sí tiene el compromiso, pero no es porque tú no seas lo suficientemente valiosa o valioso. Eso es lo que quiero llegar, sobre todo porque sé cuánto nos duele pensar que la otra persona no hizo o no dio aquello que anhelábamos porque no éramos suficientes, porque no nos quería tanto. Y a veces entramos con estas ideas a las relaciones, que no, es que no me quieres, que no fui suficiente, es que no fui importante, es que le di lo mismo, es que no me quiso para eso. Y realmente tiene que ver mucho con nuestro autoconcepto, con que no nos sentimos importantes, no nos sentimos valoradas, no nos sentimos valiosas, más que nada, valiosos, no nos sentimos desde ese lugar. Y entonces cuando la otra persona no nos da lo que queremos o no tiene los cambios que esperamos, es porque a mí me faltó. Es que pude haber hecho las cosas diferentes. No tiene nada que ver contigo. En verdad no tiene nada que ver contigo. Muchas veces es 100% la versión con la que te topas también. Porque la persona que tú fuiste en esa relación y la persona que tu ex fue en esa relación son personas que son irrepetibles. Tú ya no sigues siendo esa persona y tu ex tampoco sigue siendo esa persona. Pasa la vida, aprendemos, cambiamos, y a veces sí, es muy doloroso cuando la persona que queremos tiene, o que quisimos, tiene esos cambios con alguien más que no somos nosotras o nosotros. Es súper doloroso y duele, y es una situación que ya duele. Y ahí es donde me remonto al dicho
a la frase budista que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ya duele muchísimo que tu ex tuvo esos cambios con alguien más que te hubiera gustado que tuviera contigo. Duele un montón. No te lo hagas más difícil y no te conectes con el sufrimiento creyendo que no tuvo esos cambios contigo porque tú no eras suficiente, porque tú no valías la pena. Eso no es cierto. Esa es una idea que te cuenta tu cabeza desde tus propias inseguridades, desde tus propios miedos. Porque a veces, si somos lo suficientemente sinceras o sinceros, a veces también tú no tuviste esos cambios con esa persona. Tal vez con el tiempo aprendiste a decir, es cierto, eso es algo que valoro, sí es cierto, esto es algo que me gustaría, que tal vez pasé sin valorar y ahora que me dolió, puedo reconocer que sí quiero hacer este cambio, que tal vez mi ex tenía razón, que tal vez esto sí es importante, como el caso que yo les platico de mi propia experiencia. Y también, si yo soy muy sincera, también he tenido cambios que tal vez en un momento en una relación me decían como que Eva, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no trabajas el otro? Y como que no lo hice hasta que llegó el momento de hacerlo y no tiene nada que ver con que esa persona no fuera lo suficientemente valiosa. Porque no es que, yo voy a cambiar por esa persona, yo voy a cambiar por mí. Porque es un proceso personal, es mi propio proceso. No tiene que ver nada con la otra persona. Y a veces sí, a veces pasa. Y muchas veces, porque por lo general, a veces pasa, pero desde mi experiencia, esas razones por las que terminamos la relación muchas veces se repiten. O sea, muchas veces se repite porque tiene que ver también con el carácter de la persona, con su personalidad. Y por eso, sí, muchas veces es como que Eva, es que esta persona, no sé, porque aparte de eso es algo bien fuerte. Sentimos que le va a dar a la siguiente persona eso que anhelamos, el compromiso, el respeto, la valoración, lo que sea, eso que queremos que cambie. Y luego, realmente, o sea, difícilmente pasa porque a veces queremos que sea una persona completamente diferente. La analogía que les digo es como si es un león y queremos que sea cebra, no importa cuánto nos esforcemos, sigue siendo un león y es poder ver a la persona por quien es y esa es la persona con la que tú estabas, pero esa es la versión que te tocó, esa es la versión con la que coincidiste. Si después tuvo cambios, claro que va a haber cambios idealmente y a veces van a ser los cambios que tú esperabas, a veces que por lo general no tanto. O sea, la verdad es que desde mi experiencia, vuelvo y repito, esta es mi experiencia tanto personal como laboral, profesional. Por lo general, esas cosas, esos cambios exactos que queríamos no pasan. Por lo general, desde lo que yo he visto. Pero pueden llegar a pasar, pues sí, pueden llegar a pasar. Y este es el episodio para eso. ¿Qué pasa cuando cuando pasan? Te voy a recomendar ciertas estrategias para poder abordarlo. Primero que nada, hacer una carta a tu ex que no vas a enviar. Eso para poderlo sacar. Si sientes enojo, si sientes frustración, si sientes tristeza, si sientes que es injusto. Tanto tiempo yo me quedé contigo y no lo hiciste mientras estábamos juntos o juntas y ahora resulta que lo hiciste, que tienes esos cambios. O sea, ahora sí, ahora estás haciendo todos los cambios que a mí me hubiera gustado, lo que me prometiste. Qué injusto. Es válido, escríbelo, sácalo todo. Y ahora, lo ideal, claro que sería que no supieras todo lo que hace tu ex idealmente, ¿no? Pero a veces te enteras. O sea, a veces porque, no sé, porque viven en un lugar chiquito, porque son parte del mismo círculo, porque a veces simplemente te enteras. Lo ideal es no estarlo checando. Pero a veces te enteras y digamos que esos cambios ya pasaron. Mi invitación es que tu enfoque deje de estar en tu ex y poder traerlo nuevamente hacia ti. O sea, nuevamente hacia ti. ¿Y de qué manera? Mi invitación es que hagas una lista de todas las cosas que tú has aprendido de esta relación o de las relaciones anteriores. ¿Qué cambios has tenido? ¿Qué cambios has tenido tal vez no solamente en el momento de la relación, pero también después de la relación? Una vez que la relación ya terminó, en el periodo del duelo, en el periodo de crecimiento, ¿qué has aprendido? ¿Qué aprendizajes de forma de luz o de oscuridad, y ahorita quiero llegar a esto, te ha dejado tu expareja o tus exparejas? Por ejemplo, a veces nos topamos con esa persona que nos hace mucho daño, que es
es un gurú oscuro porque nos lleva a aprender como, wow, realmente me faltó amor propio, realmente me faltó tener límites, realmente, o sea, esta oscuridad me permite aprender lo que a mí me hizo falta. Válido, súper válido. O sea, es que aprendizaje no solamente es como, porque a veces me dicen, no, es que realmente me hizo mucho daño, yo no aprendí nada bueno. Bueno, a veces estos aprendizajes vienen desde la oscuridad, vienen desde el dolor que has aprendido. Empieza a enfocarte en ti, empieza a enfocar en qué has aprendido tú de otras personas y te darás cuenta que no es porque otra persona era suficiente o no era suficiente. No tiene nada que ver, porque la verdad es que no es que una persona sea insuficiente. A veces también puede ser que sea la persona correcta, todo perfecto, pero no estamos en ese lugar. No estamos en ese lugar o estamos muy conectadas con la herida o estamos muy conectadas con el dolor y a veces de verdad que yo lo he visto un montón. Ay, ves que llega esta persona que me trata bien, que me gusta como es, que es como pareciera que es perfecto en papel o perfecta, pero realmente como que a mí me gusta la persona que me trata mal o digo, o sea, no lo dicen así per se, ¿no? Pero a mí me gusta como que esta química y eso tiene que ver mucho con nuestra herida. Te estás conectando desde la herida cuando lo que es sano y estable te causa repele y realmente te gusta como la incertidumbre, como el sube y baja, la inestabilidad, la pasión así tóxica. Ay, es que eso es lo que me gusta. Bueno, muy probablemente, muy probablemente te estás conectando desde la herida. Y a veces tú serás esa persona sana que la otra persona no pueda ver también. Pero a lo que voy es que no tiene nada que ver con que no seas valiosa o con que te faltó o con que te sobró o que eso es lo más importante. Lo más importante es que sí, haz la carta, checa los aprendizajes que has tenido y ten muchísimo cuidado en cómo te hablas a ti misma. ¿Cómo te hablas a ti mismo con estos temas? ¿De qué manera vives el que tu ex sí tuvo esos cambios con alguien más? ¿De qué manera vives que tu ex está viviendo con esa persona eso que te hubiera gustado a ti vivir? ¿Desde dónde lo vives? Hacia ti. Reconocer como a veces son cuestiones de la vida, a veces yo sí creo que por algo se da y por algo no se da. Por algo a veces la otra persona sigue evolucionando, tú sigues evolucionando y yo conozco una pareja que hace añísimos que se divorció y había había mucha discrepancia en ese momento y después ahorita como que les veo como años después porque pues seguimos siendo amigos por separado y digo, wow, qué chistoso. Si se conectaran ahorita serían muy compatibles, pero ya cada quien está con su cada cual y están muy felices y lo que antes no eran nada compatibles, ahora pareciera que serían súper compatibles. Pero por supuesto que yo no digo nada de eso y digo, pues es que a veces se da y a veces no se da y también confiar en que por algo pasan las cosas, porque ahí no era. Qué bueno por tu ex si esos cambios que hizo le ayudan a ser mejor persona, a vivir la vida desde un lugar más amoroso. Qué bueno por él o por ella. Y también, pues, si no se dio estando contigo, yo también, a eso a mí me ayuda mucho a soltar y soltar la idea de que, bueno, es que es por mí, es que a veces no se da. Es que a veces no se da. Y a veces por algo pasa. Y entonces, como dice Steve Jobs, que me encanta este concepto de tal vez, a veces con el tiempo lo entendemos. Entendemos, bueno, ¿por qué no era ahí? ¿Por qué me hubiera gustado? Pero no fue. Y también está bien. También está bien. Entonces, bueno, este es un episodio de recordatorio desde todo el amor, desde toda la compasión, que a veces sí. A veces esa persona hace los cambios que nos hubiera encantado que tuviera. Y qué bueno por él o por ella si eso le ayuda. No tiene nada que ver contigo. Se siente horrible, duele, no te voy a decir que no duele, claro que duele y te hace cuestionarte y te hace, pero que nunca te cuestiones, nunca dejes que este cuestionamiento o este dolor te lleve a dudar de ti, a dudar de tu valor, a dudar de que tú eras responsable del cambio de la otra persona, porque eso no es así, te lo aseguro que no es así, como nadie más es responsable de tu cambio. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio.
Espero que esta información te sirva y que si estás viviendo esta experiencia en la que puedes ver que tu ex tuvo esos cambios, que puedas regresar la energía hacia ti, que puedas regresar la atención hacia ti, el enfoque. Al final del día, lo que hace esa persona o deja de hacer ya no tiene nada que ver contigo. Sé que es un concepto, es más fácil decirlo que realmente creerlo. Y de todo corazón espero que esto no te haga dudar de ti o de tu valor. Simplemente a veces se da, a veces no se da. Es el timing, son las circunstancias, es la vida. Y a veces es tu propia presencia y tu ausencia lo que lleva a la persona a cambiar. Y eso también está bien. Es parte de... Gracias de verdad por todos sus comentarios, por todo su amor, por todo su apoyo. Recuerda que si me quieres encontrar, me puedes buscar en Instagram como Eva-Latapi. También, si quieres más información sobre la membresía, el grupo de apoyo, que en la membresía tengo más de 20 talleres para poder trabajar el amor propio y el duelo, también programas de meditación, de escritura, de todo. Ahí es donde junto todas las herramientas que a mí me hubiera gustado tener en su momento. Ahí las tengo para las personas que quieran unirse. Se pueden unir mes con mes, pagar una anualidad, cancelar en cualquier momento. Ahí están las herramientas para que puedas tenerlas desde un lugar muy amoroso. Si quieres también información de retiros, conferencias, talleres, todo está en mi página en www.evalatapi.com. También el podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo, por favor, todo pegado. Me puedes encontrar en TikTok como Eva-Latapi. Ahora sí, te invito a que me dejes en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Si tú estás escuchando esto y te pasó que tu ex cambió en algo que te hubiera gustado a ti que cambiara, déjamelo en tus comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo tu ex que te hubiera gustado que hiciera y que lo hizo con alguien más o lo hizo una vez que ya no estabas en su vida? Y si me estás escuchando por YouTube, te invito por favor a dejarme un comentario, a darle like, a suscribirte a mi canal. Es la mejor manera de apoyar este podcast, también compartiéndolo. Y si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast, pues te invito a que me dejes un review, que me des 5 estrellas, que me ayudes a poder seguir llegando a más personas. La verdad es la manera en la que este podcast ha crecido. Es súper homemade, es hecho en casa con todo el amor. De hecho, va a haber una remodelación aquí donde grabo, que es mi sala, literalmente les invito a mi sala, esta es mi sala, y va a haber una remodelación, por lo que vamos a estar grabando en otro lugar, ya irán viendo, pero mientras tanto pues aquí estamos. Gracias de verdad por todo el apoyo, por todo el cariño. Si todo sale bien, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Supéralo, por favor.